vamos a preparar unos hotcakes de avena y plátano con un licuado de fresas. Los macronutrientes son 65.7 de hidratos de carbono, 19.8 de lípidos, 19.8 de proteína y 497 kilocalorías. ¿Qué tal, compañeros? Buen día, soy Diego Guerrero y soy el jefe de cocina. Hola, buen día, yo soy Héctor Pacheco y soy el encargado de recepción de alimentos. Buen día, soy Leslie y soy encargada de almacén. Hola, buen día, mi nombre es Alexa y soy gerente general. Buen día, soy Efraín Padilla y soy el nutriólogo. Técnica de lavado de manos. Todo el personal debe lavarse y desinfectarse las manos y brazos hasta los codos al iniciar labores y después de ir al baño. Mojar con suficiente agua. Después, aplicar y distribuir el jabón antibacterial líquido en ambas manos y brazos hasta la altura de los codos. Tallar con un cepillo que se encuentre en solución desinfectante, iniciando por debajo de las uñas, entre los dedos, palmas y dorso de las manos hasta la altura de los codos. Enjuagar con suficiente agua. Y por último, secar con una toalla de papel o secador de aire. Cada establecimiento debe contar con un programa de limpieza y desinfección que considere todas las áreas de manejo de los alimentos. Todas las superficies de contacto con los alimentos deben lavarse y desinfectarse antes y después de su uso. Se debe utilizar trapos de colores claros o papel secante. Se recomienda identificarlos por nombre o color. Estos se lavan y desinfectan después de cada uso. Los trapos y las jergas deben ser de uso exclusivo para superficies en contacto directo con los alimentos, la limpieza de mesas en el área de comensales y la limpieza de pisos e instalaciones. Debe realizarse la limpieza de equipo al finalizar las actividades diarias o en los cambios de turno. Los equipos y utensilios deben estar en buenas condiciones de funcionamiento. Los agentes de limpieza y desinfección para los equipos y utensilios deben utilizarse de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Las mesas de trabajo deben lavarse y desinfectarse antes y después de su uso. En procesos continuos, no exceder las 2 horas. Para el lavado de estas, se utilizan 5 gramos de jabón por cada litro de agua y 5 mililitros de cloro por cada litro de agua. Para la recepción de alimentos, en el huevo se va a aceptar si está limpio con cascarón entero y la frescura se va a medir mediante una cámara de aire de 6 micrómetros máximo y chalazas sosteniendo la yema. La temperatura de este tiene que ser de 69 grados centígrados. Se va a rechazar si el cascarón está quebrado o manchado con excremento o sangre. La leche tiene que tener una fecha de caducidad vigente, una temperatura de refrigeración de máxima de 4 grados centígrados y tiene que estar pasteurizada. Para la mantequilla se va a aceptar que esté a base de leche pasteurizada y de consistencia firme y homogénea. Se va a rechazar cuando tenga moho y partículas extrañas. Para la vainilla y la miel de maple se va a aceptar cuando la apariencia esté libre de materia extraña, las tapas estén íntegras y sin corrosión y fecha de caducidad vigente. Se va a rechazar cuando la apariencia esté con materia extraña o con fugas, oxidadas o con signos de violación. Para las fresas y el plátano, estas se van a aceptar cuando tengan una apariencia fresca y un olor característico. Se van a rechazar si hay una apariencia con moho, coloración extraña o magulladuras y un olor putrefacto. Para la harina de avena y el azúcar, esta se va a aceptar que tenga una apariencia sin moho y con coloración característica y se va a rechazar cuando haya presencia de moho o coloración ajena al producto o con infestaciones.
hotcakes de avena con plátano, primero vamos a pelar el plátano y colocarlo en un recipiente. Colocar el plátano en el recipiente y con un tenedor vamos a machacar el plátano hasta que quede en forma de puré. Ya después de que tengamos la consistencia en forma de puré, enseguida vamos a colocar una pieza de huevo en el recipiente. Enseguida colocamos una cucharadita de vainilla. Ya por último integramos la harina de avena. Después de colocar el sartén a fuego lento, vamos a agregar un poco de mantequilla. Después de que el sartén esté caliente, vamos a agregar la mezcla. Para la preparación del licuado vamos a agregar fresas, un poco de azúcar y la taza de leche. Es muy importante tener depósitos de basura tomando en cuenta la normatividad vigente. Los residuos generados durante la producción o elaboración de alimentos deben retirarse de cada área o de operación cada vez que sea necesario. Es por ello que los depósitos de basura tienen que ser identificados por tipo de desecho, tales como orgánico e inorgánico, tomando en cuenta la normatividad vigente. Tienen que estar en un buen estado, con tapadera y bolsa de plástico. Debe estar limpia, libre de malos olores y separados del área de alimentos. También se permiten rótulos o ilustraciones donde se haga hincapié en el desecho indicado. El almacenamiento de productos de limpieza, desinfectantes y otros productos químicos se debe hacer en un lugar delimitado separado del almacenamiento de alimentos. Cada producto químico debe estar identificado y tapado. Es importante solicitar que no se lleven a cabo las entregas de los alimentos en las horas de mayor movimiento, para así poder revisarlos de manera correcta. Se tiene que llevar a cabo una inspección breve pero completa de los alimentos. Se tiene que llevar un registro anotando fecha, nombre del proveedor, el producto y la temperatura a la que llegó el producto. Se tiene que almacenar los alimentos en los lugares apropiados y a las temperaturas indicadas. Se debe aplicar el procedimiento PEPS, primeras entradas, primeras salidas, en todos los almacenes de alimentos. Almacén de refrigeración. Para la desinfección de superficies se utilizó cloro de la marca Cloralex. Se utilizaron 80 mililitros de este y media cubeta de agua. En cuanto al almacén de alimentos, verduras y frutas deben almacenarse en la parte de abajo. Después, en la parte de arriba, carnes crudas para descongelación. Después, carnes frías y quesos en esta parte. Después, en la parte de arriba, carnes crudas para congelación.
y en esos apartados debe de ir el huevo, la mantequilla y lácteos. Es importante recalcar que los alimentos deben estar en buen estado. Se aplica el sistema PEPS, primeras entradas, primeras salidas. Los equipos de refrigeración deben contar con un termómetro o dispositivo de registro de temperatura visible, funcionando y en buen estado. La temperatura del refrigerador debe mantenerse a 2 grados centígrados o menos para que los alimentos se encuentren a 4 grados centígrados o menos. Para el almacén de secos, todos los productos deben guardarse a temperatura ambiente. Si la ventilación es natural, se deben colocar mallas para impedir la entrada de suciedad y plagas. Todos los productos deben estar identificados y contar con una etiqueta que indique la fecha de ingreso o entrada. Para el almacenamiento y congelación, todos los equipos deben contar con un termómetro o dispositivo de registro de temperatura visible, funcionando y en buen estado. Los alimentos congelados deben conservarse a mínimo menos 18 grados centígrados, de manera que la unidad de congelación deba operar a mínimo menos 20 grados centígrados. Los helados pueden conservarse a mínimo menos 14 grados centígrados. Los alimentos calientes que se preparen y que no se van a consumir o utilizar de inmediato deben enfriarse bajo el siguiente procedimiento. Porcionarlos para reducir el volumen y colocarlos en recipientes poco profundos o de menor capacidad. Introducir estos recipientes en baños de agua y hielo. Agitar frecuentemente el contenido, midiendo la temperatura de vez en cuando. Cuando el alimento alcance 20 grados centígrados, se deberá refrigerar sin olvidar tapar el recipiente. Se debe asegurar que lleguen a 4 grados centígrados en el refrigerador. Este proceso no debe durar más de 4 horas. Para la descongelación de alimentos, se puede pasar de congelación a refrigeración, planeando de antemano la cantidad que se va a utilizar. Se pasa del congelador al refrigerador durante el tiempo necesario, evitando así exponerlos a la zona de peligro de temperatura. Otro método es pasando directo de congelación al proceso de cocción. Esto aplica a productos como verduras precocidas, congeladas, carnes, hamburguesas y alimentos que así lo permitan sin que se afecte su textura o calidad. Cuando se vaya a utilizar algún alimento preparado que se tiene bajo refrigeración, se deben seguir las siguientes reglas. 1. Sacarlo del refrigerador. 2. Recalentar el alimento de inmediato a por lo menos 74 grados centígrados al menos por 15 segundos, ya sea en horno, estufa o plancha. 3. El alimento recalentado deberá ser servido máximo en 2 horas. 4. Hay que tener en cuenta que nunca se deben de pasar los alimentos directamente del refrigerador a la mesa caliente o a baño María, ya que estos equipos solo se usan para mantener calientes los alimentos, no para calentarlos.